de la Organización Mundial de Abogados, que todo el mundo necesitamos por algún momento un amparo. Vamos a escucharlo muy atentamente y recuerdo que muchas gracias, licenciado Alejandro Romero, por su presentación. Desde luego con un saludo para todas y todos, cada uno de ustedes, específicamente para la mesa, para los directivos de estas organizaciones, a Camapícili, que nuevamente te volvemos a ver, un gran honor para todas y todos, ¿verdad? Y especialmente al presidente de la Unión Internacional por los Derechos de Todos, al destacado personaje mexicano Gerardo Francisco. Hablar de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, pues es muy importante, trascendental y relevante, y desde luego lo vincula a su servidor con la historia de la humanidad. Como amparista y constitucionalista, nos percatamos desde hace muchos años y desde luego hemos venido difundiendo que desafortunada y lamentablemente, irónico además, paradójico, tremendo, catastrofista podríamos decir, pero la consagración de los derechos humanos ha sido lenta y tardía. Fíjense ustedes, nada más basta mencionar, hasta el año de 1215, en Inglaterra, con la expedición de la Carta Magna, por eso a la Constitución se le conoce como Carta Magna. Después de Cristo, 1215 años, o sea, 12 siglos con 15 años, tuvieron que transcurrir para que se reconociera que la libertad era un derecho importantísimo, valioso, sagrado del ser humano. Y así por el estilo, la historia de la humanidad nos da cuenta, nos relata sobre esa consagración que es reconocimiento y declaración de la importancia, relevancia y trascendencia de los bienes y valores que tenemos los seres humanos, como es la vida, la libertad y demás, para el logro de una vida, hablaban hace rato, de felicidad. La felicidad, la plena realización en este mundo y no en otro. Vinculo, concateno mi intervención con lo expuesto magistralmente por la doctora Rubí Lastra. Lo vinculo a lo que exponía ella. Ella hablaba de los gobernantes y de las problemáticas. Fíjense ustedes, va a ser breve, pero sí fuerte. Vamos a concretar una propuesta, su aportación, su trayectoria. Hasta el año de 1670, en fin, la proclamación y consagración de esos derechos fue lenta y tardía. Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y finalmente en nuestro país, en la misma Constitución del año de 1824, no había un catálogo de derechos fundamentales como ahora lo tenemos en la Constitución actual, que viene vigente desde 1917. Antes garantías individuales. Lo hemos dicho en muchos foros. Recordemos lo que dice el artículo 14 constitucional. Nadie podrá ser privado, antes decía, de la vida. Y lo hemos dicho, es lógico, es evidente y manifiesto. Pero en la práctica y en la realidad, ¿qué tenemos? No se cumple, como lo decían nuestros antecesores. Pero entonces, por ello, nosotros, y ahora, en este mes de febrero importantísimo para México, para nuestro país, para ustedes, para nosotros, porque estamos todavía en
la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 24 de febrero, el Día de la Bandera, y en este mes hemos venido preparando y trabajando, y ahí va la propuesta. Si es defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, pues tenemos nuestro famoso juicio de juicios. ¿Cuál es? El juicio de amparo. Juicio de amparo que también aparece en nuestro país hasta el año de 1840 con Manuel Crescencio Rejón, García y Alcalá, 1847 se implanta a nivel nacional, y entonces, porque de otra manera es difícil que de manera espontánea o natural se cumplan con esos derechos. Para ello tenemos entonces, por excelencia, nuestro famoso juicio constitucional de amparo, pero nosotros hemos venido desarrollando para llegar a la actualidad con lo que le denominamos nuevo juicio de amparo de los derechos humanos. Ya lo decían ustedes, tenemos un país riquísimo. Hablaba Norma, ¿verdad, Nelly? De la minería y de muchos recursos que tenemos. Un país riquísimo, el famoso cuerno de la abundancia, ¿sí o no? Con todos los recursos posibles e imaginables. Pero qué lamentable y qué tremendo, por eso dije catastrófico, que más de 50 millones de mexicanas, de mexicanos ¿en qué? En pobreza, ¿sí o no? Y dentro de ellos se encuentran en gran medida nuestros pueblos originarios o indígenas, ¿sí o no? Entonces, por eso implementamos el amparo para esos millones de personas, para hacer valer no solamente el amparo defensa de la libertad, el amparo defensa en general de los derechos humanos de los pueblos originarios. Nada más mencionar, y estamos en el aniversario constitucional, recordemos que es cierto lo que dicen algunos, hay constitución para qué, si tiene más de 500 reformas, hay constitución si nadie la cumple, o pocos la cumplen, o casi nadie la cumple. Por eso hemos dicho, pues que se difunda y que se conozca el conocimiento de la Constitución, para que así se dé un mayor y mejor cumplimiento. La autoridad, decía la doctora, ya terminó, Rubí, consagra, por ejemplo, termino ya, el concepto constitucional de democracia que hay que aplicarle a nuestros pueblos originarios. Dice la Constitución, hago un paréntesis, ¿alguien sabe el concepto constitucional de democracia? Dice la Constitución que la democracia no solamente es un régimen jurídico o una forma de gobierno, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, dice mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y dice la Constitución también, y si dice ordena, que todo poder público dimana del pueblo, doctora Rubí, todo poder público, en consecuencia, toda la autoridad dimana del pueblo, para eso hay elecciones, y ahí vienen más elecciones, y se instituye para beneficio del pueblo. ¿Cuántos individuos, incluso yo tengo alumnos que llegan a ocupar cargos públicos y luego ya ni te quedes, licenciado Enrique, ya ni te saludan? Entonces, por eso, propuesta conmemorativa, y con esto termino nuevamente, les lo digo. Vamos a presentar propuestas de reformas, de adiciones, en este aniversario, en este mes de febrero, a la Constitución, y propuestas en torno a problemáticas nacionales, y ahí podemos meter problemáticas de los pueblos originarios, y una de ellas, un planteamiento, es que cumplan con la Constitución todas las autoridades. Vamos a presentar ese documento a los 500 diputados federales, a los 128 senadores de la República, a todas las autoridades con lo más que podamos, para exigirles que cumplan con la Constitución, y desde luego en lo particular y en lo específico
los derechos humanos de los pueblos originarios, dentro de los cuales la mayor parte se encuentra en esos más de 60 o 70 millones de mexicanos en pobreza. ¿Qué les parece? Participan en ese nuevo amparo de los derechos humanos para los pueblos originarios, que creo que es la defensa que tenemos. Muchas gracias. El micrófono y nos desalojan. Contra el ISSSTE. La justicia de la Unión requería cultura de amparo en el juicio expediente 335 diagonal 2022, ¿verdad? Así es. Después de algunos meses de trabajo, de tramitación de este juicio, tenemos el gusto de comunicarles que se ganó este juicio de amparo y Ángel Díaz, no obstante su enfermedad, por eso hacemos aquí esta transmisión. Aquí lo tenemos, gracias al arquitecto supremo del universo, desde luego que resiste esta enfermedad, que es diabético. Y bueno, pues continuamos con este procedimiento de amparo ganado. Tienes que informarle a la justicia de la Unión y a toda la gente. Bueno, principalmente es un agradecimiento muy grande a la capacidad y tenacidad del licenciado Román Díaz Vázquez, porque gracias a él hoy estamos en una parte muy importante que es ya pedirle al ISSSTE lo que es el retiro del fondo que el Estado también pago. Entonces, pues yo simple y sencillamente quiero decir que el licenciado Román Díaz el tiempo ya no le permitió llegar a la una, ya se vino sobre el programa, lo dejamos para el final. Pero, Román, adelante de una vez. Como es del conocimiento de todas y todos, estamos en el mes de febrero, mes conmemorativo de un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hace rato, cuando llegamos, escuchamos el planteamiento de una serie de problemáticas en torno, yo creo que a los principios, valores y virtudes humanas, en torno, por ejemplo, al choque de generaciones, etcétera, etcétera. Por ello, con mayor razón consideramos la conveniencia de hacer un planteamiento en este mes ante los poderes de la Unión y desde luego estatales, es decir,
a organizaciones sociales, a todo el mundo. Le vamos a dar lectura a una propuesta que ya traemos, propuesta social, enunciativa y no limitativa, conmemorativa del 106 aniversario de la Constitución Política Mexicana. Desde luego con la invitación formal, muy respetuosa y atenta a todas y todos, pero desde luego al presidente del Consejo, a nuestro presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, al Congreso Constituyente Ciudadano, a la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Agrupación Política Local, el doctor Roberto Villaseñor Aceves aquí presente. Le invitamos a hacer sus aportaciones en torno a lo siguiente: la importancia, relevancia, trascendencia del derecho en México, en Argentina y en todo el mundo es evidente, manifiesta e indiscutible. Y dentro de este derecho, que es algo insuperado hasta el momento por el ser humano, para tratar de lograr una mayor y mejor coexistencia armónica, feliz, etcétera, etcétera, es el derecho. Digan lo que digan, no me voy a pronunciar o abundar, ¿verdad? Hasta ahí la dejamos, nada más en torno a la importancia de la norma jurídica del derecho en todo el mundo. Hay derecho, hay leyes, pero no obstante ello, hay infinidad de problemáticas complejas, difíciles, tremendas. Y de eso hablaban en un principio, ¿sí o no? Tremendo. Muchos problemas que hay. Imagínense sin derecho, como se planteaba en el ámbito o en la línea marxista-leninista, la desaparición del derecho y del Estado. Nosotros dijimos hace 20 años, probablemente la desaparición del Estado como forma de organización, pero para ser sustituida por otra, sería posible. Pero la desaparición del derecho mientras exista el ser humano con la naturaleza actual es necesario e indispensable. Yo no, mi doctor, y hay abogados aquí. Es insuperable la existencia del derecho. Dentro de la Constitución de 1917 mexicana tiene más de 100 años. No obstante ello, casi nadie la conoce. Yo me preguntaría en este momento, levanten la mano, quien haya leído una sola vez la Constitución mexicana, una completa, y es un librito así de 133 artículos. No obstante esos 100 años casi nadie la conoce, y por lo tanto es más difícil cumplir lo que no se conoce. Y a sabiendas o ignorancia, las autoridades en muchos casos no la cumplen, en México, Argentina y en todo el mundo. Por lo que ante la trascendencia de su conocimiento y cumplimiento, fíjense nada más con que se aplicara el concepto constitucional de democracia y el principio de soberanía popular, la promoción de los derechos humanos, otra situación imperaría en México y desde luego en las equivalentes relativas o correspondientes de la inmensidad o diversidad o de la totalidad de los países del mundo, en todos lados. Es por lo que implementamos las jornadas constitucionales para todos, donde impartiremos o daremos los elementos constitucionales que todos deben tener. Si nos lo permite el doctor, nuestro presidente, aquí hacer un espacio de unos 5 o 7 minutos cada miércoles para hablar sobre preceptos importantes de relevancia de la Constitución. Estas jornadas constitucionales con constancia, etcétera, etcétera. 2. Proponemos que se imparta, ahí viene para la niñez, que se referían ustedes, que se imparta la materia constitucional, así como se recupere el civismo, obligatorio para niños desde la escuela primaria y si es posible desde preprimaria, porque todo lo que hablan ustedes está inserto en la Constitución y en el civismo que hay que darles a los pequeños desde
a los niños desde su edad, ¿no? Y con este termino, la Constitución tiene más de 700 reformas, la Constitución mexicana, por lo que convocamos e invitamos a todo el país a plantear problemáticas individuales o sociales que haremos llegar a las diversas instancias o poderes de la Unión para búsqueda de solución. Problemáticas individuales y sociales. Convocamos a todos en el país que nos las hagan llegar para que vayan en ese documento y todo el año estar en ese contexto. Asimismo, integrar una comisión social revisora de nuestra ley de leyes para determinar el planteamiento de nuevas reformas o una nueva constitución y en apoyo, desde luego, a la cuarta transformación, en pos de un país más justo, más próspero y equitativo. Y esto lo podemos llevar a cualquier parte del mundo, incluyendo los mismos Estados Unidos, Rusia, China, por todos lados hay problemáticas tremendas. Por lo que se plantea, ya lo dijimos, entregar estas propuestas a los poderes de la Unión, partidos políticos nacionales y locales, organizaciones sociales, universidades, etc. Por lo que convocamos e invitamos a todos, a todas, a participar y ampliar estas propuestas y planteamiento de problemáticas. Es cuanto su servidor Román Díaz Vázquez, coordinador general del Consejo. Pedimos al doctor Roberto que nos haga su comentario. Bien, Román, te agradezco mucho y te ruego que tomes asiento, por favor. Bueno, comentarles que en esta propuesta importante de cambio que él propone ante todas las autoridades, seguramente vamos a lograr que nuestro país cambie con estas propuestas. Y obviamente él forma parte del Congreso Constituyente Ciudadano que hemos trabajado por años estos temas. Y yo les pediría que nos enriquezcan, que nos hagan sus propuestas. Y el próximo martes está invitado a presentar junto con Marco Antonio Ramírez una propuesta de mejora en torno. Se festeja icónicamente el Día del Amor y la Amistad. Y obviamente pareciera que el amor y la amistad no es lo más importante hoy en día, sino es, contrariamente, aún siembra diferencias y siembra discordias el escenario en el que estamos viviendo, porque obviamente se han sido lastimadas todas las partes. Hombres y mujeres se sienten con un momento difícil de comprenderse el uno al otro y bueno, nuestro país, pues yo creo que lo más importante que Dios nos ha enseñado es amarnos unos a otros como a Dios mismo. Entonces, creo que en ese contexto, el día 14 de febrero vamos a llevar a cabo en la Academia Nacional de Historia y Geografía esta propuesta y vamos a invitar abogados y a poner a algunos legisladores que tomen esta estafeta y que finalmente llevemos a cabo una reforma constitucional referente a la unidad que necesitamos todos los mexicanos. Y segundo, porque no podemos vivir enfrentados, tenemos que vivir en unidad porque vienen momentos de gran competencia. Si hoy vivimos en una competencia, vamos a vivir más a futuro inmediato. Nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que enfrentar un nuevo mundo y ese nos toca a nosotros prepararnos. Y ese escenario lo vamos a preparar, por lo menos jurídicamente, social y económicamente. Muchas gracias, los espero, Román. Gracias por esta propuesta y les pido pues que juntos cantemos el himno nacional y bueno, finalmente concluyamos con una fotografía. ¿No tienes ahí el himno? Por favor, facilítame un filio, por favor, que es el encargado de traerlo siempre. Luego nos cuesta trabajo encontrarlo y bueno, las personas a veces que tenemos en la cabina para transmitir, como pueden tener una pantalla, tenemos las cámaras, pero resulta que tenemos que pedirle a Filio, tenemos que pedirle a Daniel Cruz que ellos lleven a cabo este trabajo, porque es el más importante también, dejar testimonio y guardar para la posteridad
estos momentos, como lo hicimos hace unos instantes. Yo les pido que nos pongamos de pie para cantar el himno nacional. Declaramos a grito de guerra el acero apresar y el pilón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro